Muy buenas tardes desde España. Buenos días a quienes os habéis conectado desde México, Argentina, Cuba, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Brasil, República Dominicana, Austria, Panamá, Paraguay, Portugal, Venezuela y España. Países desde los que hemos recibido un total de 180 prescripciones a este acto. Bienvenidas y bienvenidos al quinto webinar del Observatorio Iberoamericano de Revistas Científicas de Comunicación, organizado desde el propio observatorio. Hoy nos acompaña Pablo Secades desde el Sevier Scopus, a quienes ya asistieron al anterior webinar y cuya grabación está disponible en el canal de YouTube. Ya conocen, pero para aquellas personas que no les conozcan, hacemos una pequeña síntesis de su biografía. Es doctor en biología celular y molecular. Se incorporó a Elsevier en el año 2016 como Managing Editor de la revista Vaccine y posteriormente como publisher en oceanografía, a cargo de un total de 15 revistas del campo de conocimiento. En 2021 pasó a ser consultor de clientes para soluciones de investigación en Elsevier y es evidentemente un formador con vocación y orienta sus sesiones principalmente a investigadoras e investigadores y especialmente sus necesidades para trabajar con publicaciones científicas. A quienes nos acompañen, por favor, recuerden las normas de participación adelantadas en el correo electrónico que recibieron hace unas horas. Recuerden también que finalizando este webinar recibirán un enlace a través del chat de esta sesión, de esta sala, con un enlace para confirmar su asistencia y que puedan recibir el diploma acreditativo de su asistencia. Sin nada más, damos la bienvenida a Pablo y a su webinar Perfil de autor en Scopus. Muchísimas gracias. Pablo, adelante. Pues fenomenal, Jesús. Muchísimas gracias a ti especialmente por la invitación, pero bueno, a todo lo que es el observatorio. Disculpad, siempre tengo problemas en las presentaciones con lo que veo y lo que no veo. Entonces, lo que voy a hacer es compartir, si os parece bien, mi pantalla, que en este caso va a ser la pantalla de Scopus, y en caso de que haya alguna duda, por favor, no dudéis en interrumpirme. Si podemos establecer un debate o tenéis dudas y se pueden resolver sobre la marcha, mucho mejor. Yo no os veo. Entonces, Jesús, por favor, si ves que se pierde la conexión, hay algún problema de sonido o lo que sea y me lo indicas, pues fenomenal. Y nada, el resto, bienvenidos. Gracias por la introducción, Jesús. Y bueno, la idea de este pequeño taller es un poco presentaros la funcionalidad de perfil de autor en Scopus. Dependiendo de las preguntas que pueda haber o no, nos alargaremos más o menos, y tengo otra presentación también preparada en caso de que sobrara tiempo para hablar un poco de cómo promocionar los artículos científicos por parte de los autores, cómo tener visibilidad. Hoy en día se publican en torno a 3 millones de artículos revisados por pares en el campo de la ciencia, la medicina y la tecnología únicamente. Imaginaos si añadimos también ciencias sociales, humanidades, estos son más. Y bueno, es difícil a veces destacar en este océano de publicaciones. Entonces, bueno, es importante promocionarse a uno mismo, especialmente en campos tan competitivos. Pero bueno, empezamos con Scopus. Esta es la página, digamos, de aterrizaje. Cuando entráis en Scopus, esto es lo que veis. Pablo, Dime. disculpa, vemos ahora mismo una pantalla en blanco, no estamos viendo la página de Scopus. ¿No estáis viendo la página de Scopus? Vale, disculpa. Entonces, déjame, voy a ver si soy capaz de entrar aquí. Vale, voy a parar de Ahora estamos viendo tu presentar y voy a ventana. empezar a ver, voy a compartir otra vez la pantalla. Mira que hemos hecho las pruebas, pero siempre los problemas del directo, disculpen. ¿La veis ahora? Estamos en ello. Perfecto, ahora sí. Vale, Adelante. fenomenal. Perdonad todos. Bueno, esta sería la página inicial de Scopus. Aquellos que tengáis una suscripción a Scopus a través de vuestra institución, se os mostrará lo que veis. En caso de que no tengáis una suscripción o no entréis a través de vuestro usuario, que lo sabréis porque vuestras iniciales aparecerán en la parte superior derecha de la pantalla, veríais aquí una opción que es Scopus Preview, que permite
explorar y buscar documentos y hacer análisis de autor y de organizaciones y demás, pero con menos funcionalidades. Entonces, bueno, digamos que Scopus es una base de datos, indexa o indiza más de 90 millones de documentos que vienen de más de 2.000 editoriales científicas bueno, que publican más de 30.000 revistas. Esto es un poco lo que se encuentra. Y dentro de toda esta cantidad de información, dentro de todo este cuerpo, pues bueno, generalmente se inicia con una búsqueda de documentos. Esta es digamos, la idea inicial, ¿no? Que es un repositorio de documentos a los cuales los científicos podáis acceder, bueno, pues para inspiraros, realizar vuestras investigaciones, crear vuestras referencias y demás. Sin embargo, como la cantidad de datos que contiene Scopus, todos basados en los documentos, ya sean los autores, ya sean las referencias, las citas y demás, bueno, pues con todo este material se puede hacer un análisis mucho más profundo. Y este análisis permite, una de las cosas que permite es analizar, entre otras cosas, instituciones o autores, que es lo que vamos a ver hoy. En el caso de querer analizar perfiles de autor, y como os indico es lo que vamos a hacer, pues nada, simplemente al lado de documentos existe la opción de autores. Si vamos a ella, pues podemos buscar el autor por nombre de autor, en este caso apellido y nombre, por número de ORCID. El ORCID es el Open Researcher and Contributor ID, es decir, digamos que es el estándar de identidad de un investigador. Luego veremos qué es ORCID con más detalle. Pero bueno, si tenéis un número ORCID o el número ORCID de un autor que os interese explorar, también podéis buscar en Scopus por su ORCID. Y ahora se está probando también a buscar por palabras clave. Es decir, si yo trabajé un tiempo en un laboratorio dedicándome al campo de la hipoxia, de la falta de oxígeno. Bueno, pues si introdujéramos el término hipoxia y yo hubiera sido un investigador de renombre, cosa que desafortunadamente no llegó a pasar, mi nombre debería salir listado como autor asociado a este concepto. Entonces es otra forma de buscar por términos de búsqueda que nos interesen. Pero bueno, en este caso vamos a buscar por nombre de autor. Todos estos datos son públicos, entonces, bueno, voy a utilizar el perfil de María Blasco, es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y utilizo este perfil porque es muy completo, está conectado a ORCID y, bueno, tiene muchos documentos y, como veréis, se puede trabajar sobre este perfil de manera bastante interesante. Como os digo, no rompemos ningún criterio de privacidad, puesto que estos datos son todos públicos. Entonces, bueno, introduciríamos el apellido, introduciríamos el nombre. Si querríamos, podríamos añadir una afiliación, la afiliación a la que creemos que pertenece, y haríamos un término y haríamos una búsqueda. Entonces, Scopus funciona básicamente por algoritmos. Entonces, lo que detecta es aquellos autores en cuyo nombre aparezca Blasco o María o Ángeles o demás. Entonces, bueno, nos da una lista de autores que cumplen los requisitos o los términos de búsqueda que hemos utilizado. De hecho, nos ofrece o nos devuelve 79 autores fruto de esta búsqueda. En este caso, María Blasco es la primera que nos aparece, pero como veréis hay varios Blascos, hay Marías, José Marías, María Luisas, Blasco. Entonces, bueno, el algoritmo te ofrece todo aquello que entiende, cumple los criterios de búsqueda que hemos puesto. Si a nuestra búsqueda en el campo de afiliación hubiéramos añadido este centro, nos saldría únicamente María Blasco. En cualquier caso, simplemente una vez que tenéis la lista de los autores potenciales, buscáis entre ellos el que os interese, podéis filtrar esta información pues por el tipo de afiliación o por la ciudad o por el territorio. En caso de que tengáis duda de si es el autor que estáis buscando o no, pues estos filtros puede que os ayuden a localizar a este autor. Estoy siempre hablando de un autor como en tercera persona. Entiendo que vosotros también querréis comprobar vuestro propio perfil de autor, pero en ese caso ya sabéis quiénes sois. En cualquier caso, hemos encontrado a María Blasco. Lo único que tenemos que hacer es accionar su nombre, hacer un clic sobre su nombre y vamos a lo que es la página del perfil de autor propiamente dicho. Entonces, ahora lo que se trata es de navegar un poco por esta página y os enseñaré un poco las principales funcionalidades que
que ofrece. Teníamos alguna pregunta antes de esta sesión y una de ellas era cómo se crea uno un perfil de autor en Scopus. Bueno, uno no tiene la posibilidad de crear un perfil de autor en Scopus. El perfil se crea automáticamente cuando un autor publica su primer artículo en una revista indizada en la base de datos. Esto es importante. No es que el autor haya publicado un artículo, el autor tiene que haber sido indizado en esta base de datos. Y en ese momento el perfil de autor se genera automáticamente. Y a partir de ahí, según se vayan publicando más y más artículos, se van añadiendo al perfil de autor siempre y cuando haya coherencia y consistencia en los nombres que utilizamos cuando escribimos nuestros artículos para firmar los mismos. A veces las revistas nos indican diferentes formatos para firmar, entonces nuestros perfiles de autor se podrían duplicar. Os enseñaría luego cómo unir los perfiles de autor, porque esto depende mucho, como os indico, del nombre que se emplea, el formato de nombre que se utiliza para firmar los artículos. Pero bueno, en cualquier caso, lo que es importante que sepáis es que una vez que publiquéis un artículo y este esté indizado en Scopus, se os generará automáticamente un perfil de autor. Esto se hace por algoritmos y, como os digo, sucede de manera automática. Bueno, como veis en el caso de María Blasco, lo primero que aparece es el centro de investigación al que está asociado, asociada actualmente. Nos ofrece el identificador de Scopus, que es el perfil de Scopus, lo que estamos viendo en este mismo momento, y asimismo nos ofrece un enlace a ORCID. Esta investigadora ha creado su perfil en ORCID, como indicaba antes, ORCID es como la mejor tarjeta de visita, tarjeta de presentación para un investigador. Entonces, bueno, podéis acceder a su perfil de ORCID simplemente accionando el enlace. Y entonces, bueno, brevemente os muestro ORCID. Es importante, bueno, me parece importante tener un ORCID como identificador de autor, puesto que da mucha visibilidad. El ORCID ofrece campos y, a diferencia de lo que sucede con Scopus, que todos son rellenados de manera automática, en ORCID vosotros podéis introducir manualmente, bueno, pues desde vuestra biografía hasta las actividades que tenéis, vuestras publicaciones y demás. Esto lo hace el propio autor, digamos, de manera activa. Insisto, no es como en Scopus, que todo se desarrolla a base de algoritmos y de manera automática. Aquí, bueno, vosotros tenéis toda la libertad, bueno, pues para elegir las palabras claves que os representan, para incluir websites, enlaces a vuestros grupos de investigación, a vuestras revistas, en el caso de que seáis editores y demás. Y como veis, bueno, pues aquí está el listado de todos sus artículos, que los ha ido incluyendo ella y demás. Entonces, bueno, simplemente indicaros, el tema de hoy no es ORCID, es el perfil de autor de Scopus, pero indicaros que como investigadores es importante, o yo considero importante, digamos, o relevante al menos a la hora de daros visibilidad, el tener un perfil de ORCID y lo más actualizado posible. Bueno, esto en relación a ORCID. Como os indicaba, tenéis el nombre del autor, se puede ver también el centro de investigación al que pertenece, los identificadores y un poco más de información que nos saldrá en una pantalla a la derecha. Y aquí es cuando me refería a los otros nombres. Como veis, esta autora ha firmado los artículos con diferentes nombres y, bueno, ha tenido que ir unificando sus perfiles de autor, y ahora ya sabemos que cuando hay Blasco, M. Ángeles, pertenece también a este otro grupo de nombres que recibe el autor. Los identificadores, en la pantalla inicial solo se os ofrece el centro en el que trabajaba ahora, pero aquí tenéis el historial de los centros en los que ha trabajado y las áreas de conocimiento a las que ha contribuido con sus investigaciones. Este pequeño resumen de información del autor lo podéis encontrar simplemente, como os indico, dándole aquí a la opción de ver más, View More. A continuación, lo siguiente que se nos muestra son bueno, pues una serie de datos numéricos. El primero, que tiene mucha relevancia, es el número de citas. El número de citas no deja de ser un reconocimiento a la calidad de las publicaciones. Cuantas más citas reciba una publicación, parece evidente pensar que el impacto de la misma es mayor. Entonces, bueno, en el caso de María Blasco, sus artículos, que son un total de 323, han recibido más de 50.000 citas. Y estas citas se han hecho en 33.000 documentos. Esto nos indica que hay aproximadamente cada uno. Esto lo que nos vendría a indicar es que en cada uno de estos
33.000 documentos que han citado a esta autora, la han citado 1,8 veces, digamos. De ahí que el número de citas no sea el mismo que el número de documentos. Y otra métrica que se nos ofrece es el índice H, que en este caso es el índice es de 105. El índice H lo que hace es comparar o tener en cuenta por lo menos el número de citas recibidas por los artículos. Os lo muestro en detalle ahora. Siempre tengo algún pequeño problema a la hora de explicarme con el índice H, pero bueno, creo que me haré entender. Es fácil utilizando la tabla. Bueno, hay un gráfico que lo explica y hay una tabla. En la tabla lo que se hace para calcular el índice H es ordenar los artículos del autor en base al número de citas recibidas. Si os fijáis, el primero de los documentos ha recibido 9.500 citas, el segundo más de 1.800, el tercero de 1.300. Es decir, los artículos se ordenan de mayor a menor acorde al número de citas que han ido recibiendo estos artículos. ¿Qué indica que hay un índice H de 105? Bueno, pues que el artículo que ocupa el puesto 105 acorde al número de citas, este orden los hemos ordenado por número de citas, ha recibido al menos el mismo número de citas que el lugar ocupa. Es decir, el artículo que ocupa la posición 105 en base al número de citas ha sido citado 106 veces. El artículo que ocupa el lugar 106 ha sido citado 103 veces. En el momento en que este artículo reciba 3 citas más, el índice H, de esta investigadora subiría a 106. De la misma manera, si el artículo que está posicionado en el lugar 107 recibiera 5 citas, es decir, hasta llegar a las 107, pasaría a ocupar el puesto 106 y el impacto de esta autora también, el índice H de esta autora también subiría un punto y de la misma manera para el resto que veis. En este caso, pues tendría que recibir 6 citas y pasaría a aumentar también un punto el nivel de índice H. Si no queda claro lo que sea, por favor, no dudéis en preguntar o lo dejamos para el final, pero bueno, básicamente lo que hacemos es ordenamos los artículos por número de citas y en el momento en que el número de citas recibido por un artículo sea menor que la posición que ocupa, entonces ese será el índice H. Posibilidades, dependiendo. El índice H se puede utilizar muchas veces para acreditaciones, para sexenios y demás por los investigadores. Entonces, bueno, se os pueden pedir ciertos criterios. Pues a lo mejor simplemente se pide cuál es el índice H de un autor en los últimos 10 años, pongamos. Entonces, bueno, en esta página se nos ofrece la posibilidad de elegir el marco temporal que queremos para esta autora. Entonces, por ejemplo, el índice H para los últimos 10 años sería de 36. Lógicamente es mucho más bajo, puesto que tiene en cuenta un mucho menor número de publicaciones. De la misma manera, en algunas convocatorias también se pide que no se excluyan, o sea, que no se incluyan las citas a trabajos propios. Es decir, yo puedo escribir un artículo que es continuación de otro y puedo citar el anterior. Bueno, pues para algunas evaluaciones se pide que se excluyan las citas a uno mismo. Entonces, bueno, también se ofrece la posibilidad de excluir las autocitas, de actualizar el gráfico y en este caso el número evidentemente no puede subir, en todo caso podría bajar un poco, puesto que si uno se cita mucho, evidentemente los algoritmos lo van a tener en cuenta. A ver si se va cargando la página. Bueno, pues como veis en este caso, si excluimos las citas a los trabajos propios de esta autora, pues el índice H para este marco temporal de 10 años sería de 34. Entonces, bueno, esto es un poco lo que indica el índice H. Había otra pregunta que tenía que ver por qué había tanta diferencia entre el índice H ofrecido por Scopus y el índice H ofrecido por Google Scholar. El índice H, el cálculo evidentemente no varía. Es esta intersección que os comentaba entre los artículos ordenados por número de cita y el número de citas recibidos. En esto lo que nos lleva es a pensar que si hay una diferencia numérica entre el índice H que ofrece Scopus y el índice H que ofrece Google Scholar, todo tiene que ver con el contenido, con el número de artículos que están indizados en cada una de las bases de datos, así como con las citas que han recibido estos artículos. Y de ahí vienen las discrepancias. El índice H generado en el perfil de autor de Scopus se enmarca dentro del contexto de Scopus. Este
cuerpo de conocimiento que os indicaba al principio, que incluye más de 91 millones de documentos, de más de 2.000 editoriales científicas y demás. Eso explicaría las diferencias de índice H entre una base de datos y la otra. Es decir, el índice H se calcula de una manera fija y estándar. Son los datos de los que partimos los que pueden influir sobre la variación. Bueno, hemos visto un poco lo que es el índice H y desde aquí pues podemos volver directamente a los detalles del perfil de autor, a la página del perfil de autor y ver qué más podemos encontrar en ella. Vamos a ver si se carga. Como os digo, no tengáis ningún problema en interrumpir la presentación si hay alguna cosa que no queda clara o algún concepto en el que os gustaría que profundizara. No sé muy bien. Aquí estamos. Hemos vuelto al perfil de autor donde estamos inicialmente. Y si, por ejemplo, seguimos autores, son nuestras referencias, una cosa que nos puede interesar es que se nos avise cuando un nuevo artículo de este autor vuelve a salir. Voy a lanzar otra página porque esto me parece que va un poco despacio y no sé muy bien cuál puede ser la razón. Está tardando en cargar, si no... Bueno, vamos a ver si desde una ventana no en privado me funciona mejor. Seguís viendo mi pantalla, ¿verdad, Jesús? Sí, seguimos viendo el perfil de Blasco. Vale, estáis en el perfil de Blasco en concreto, ¿vale? Sí. Bueno, vamos a ver si se carga. No sé muy bien por qué ahora esto va tan despacio. Bueno, lo que veáis aquí ya más o menos lo hemos visto, entonces voy a tirar un poco para adelante y os indicaba hasta donde me deje la conexión a Internet. Lo que os indicaba es que si estáis interesados en un autor, una cosa que podéis hacer es crear una alerta que se os avise cuando este autor vuelve a publicar un artículo. De tal manera que, bueno, podéis llamar a la alerta como os interese, podéis dejar vuestra dirección de correo, de correo electrónico, perdón, y podéis añadir una frecuencia para que se os informe. Se os puede informar cada semana, cada día, cada mes. Bueno, un autor no publica en general artículos todos los días, entonces, bueno, pues una frecuencia de mensual o semanal puede estar bien. Esto, entonces simplemente hacéis set document alert y cada vez que María Blasco publique un artículo, ya sea como autora principal, como coautora, como corresponding author o de cualquier listada como una autora, recibiréis un mensaje con un enlace al menos a los metadatos de ese artículo. De la misma manera, si vosotros como autores queréis saber cuándo os citan, tenéis la opción de crear una alerta de citas. En este caso, supongamos que en vez de María Blasco estamos hablando de cualquiera de vosotros como investigadores, habéis llegado a vuestro perfil de autor, pues aquí si queréis la alerta de citas, se os informará de la misma manera que os indicaba de cuándo ha sido citados vuestros documentos, cuándo ha sido citado vuestro nombre. Y bueno, siempre es interesante saber cómo se van citando nuestros artículos. Bueno, no sé muy bien por qué la página está tardando tanto en cargar. Vamos a ver si abriendo una nueva pestaña funciona mejor. Vale, bueno, no. Entonces voy a intentar ir a la pantalla normal. ¿En otro navegador quizás, Pablo? Sí, es lo que estoy haciendo. Y ahora mismo os comparto, me da la opción de compartir además esta pestaña en particular. Vamos a ver si entramos y a ver si desde aquí va mejor. Bueno, vamos a ver. Scopus. Creo que estáis viendo de nuevo la pantalla. Blasco. María. Y bueno, voy a aprovechar ya que estamos aquí
para comentaros una cosa que os dije en un momento, y es cómo unir perfiles de autor. Imaginaos que eh, mm, María Ángeles Blasco puede aparecer como Blasco, M. Ángeles en algunos artículos, pero podría aparecer a lo mejor como Blasco, M. sin el Ángeles después, o bueno, de varias maneras. Esto haría que se duplicaran perfiles de autor y asociaría documentos a cada uno de los nombres. Es importante tener unificados los perfiles de autor, porque si no, perdéis documentos en ellos. Uno de los documentos estará asociado a un perfil, otros documentos a otro perfil, entonces no tendríais una visión clara sobre todo lo que, digamos, os pertenece, ¿no? Pertenece a ese autor. Entonces, si alguna vez os sucede esto, lo observáis, lo único que tendríais que hacer es seleccionar aquellos nombres que os representan, que sois vosotros, y simplemente aquí pedir que se una los autores. Request to merge authors. Entonces, simplemente si accionáis este botón, se os dará la opción de pedir la unificación de estos dos perfiles. Podéis indicar si es vuestro perfil o si lo estáis haciendo bueno, digamos, de parte de otra persona, continuáis y de esta sería la manera de unificar los perfiles. No lo voy a hacer puesto que no es mi perfil y tampoco tengo ningún derecho para ello, pero esta es la manera de unificar los perfiles si en algún momento veis que los tenéis duplicados. Bueno, volvemos al perfil de autor de María Blasco. Y bueno, ya hemos visto un poco cómo crear la alerta, hemos visto un poco la institución a la que pertenece, lo que es el índice H. Vamos a ver el resto de métricas que podríamos ver para esta investigadora. Y como veis, son métricas que tienen, bueno, digamos, ciertas propiedades no solo cuantitativas, sino también cualitativas. Vemos que esta investigadora, el 39,4% de los artículos que ha publicado, los ha publicado con colaboradores internacionales. Bueno, pues esto quiere decir que, en cierta manera, tiene una red amplia de gente con la que colabora a lo largo de todo el mundo. En general, hasta donde sabemos, los artículos con colaboraciones internacionales son más citados que aquellos que tienen colaboraciones nacionales y, a su vez, estos son más citados que aquellos que tienen solo investigadores firmantes de un propio instituto. Y esto es más que los autores autorizados únicamente por un solo autor. Bueno, simplemente para que lo sepáis. Es decir, la colaboración internacional en general suele tener un impacto sobre la calidad de las publicaciones, de los artículos y, por tanto, sobre cómo se cita. Y bueno, también podéis ver que el 6,7% de sus artículos han sido coautorizados pues además de por entes, digamos, académicos, universitarios, pues también por empresas. Bueno, pues por ejemplo, en campos como el de la ingeniería, las colaboraciones con empresas suelen ser mucho más altos, a lo mejor que en el de la biomedicina, o no sé, en el caso de las comunicaciones científicas, que es lo que os atañe un poco más de cerca a vosotros. No sé si tenéis más o menos relación con empresas, pero bueno, esto indicaría un poco cómo la investigación, digamos, se realiza entre, como os indico, instituciones, digamos, académicas y empresas. También nos indica a lo largo de los años cuántos documentos pertenecen a aquellos que están más citados. Y en este caso, pues 71 documentos que son el 68, el 68% están citados digamos, las revistas que forman parte de ese primer cuartil, ¿no? Del 25% mejor de las revistas. Entonces, bueno, eh, pues como veis, en 2013 hay 12 documentos, en 2014 6 documentos que están entre los más citados en todo el mundo, los 25% más citados de todo el mundo, en 2015 14 y demás. Si accionáis cualquiera de estas barras, deberíais de poder acceder a estos documentos. De la misma manera, otra métrica de calidad, digamos, y también basado en citas, son bueno, pues los artículos que esta investigadora ha ido publicando a lo largo de los años y que están publicados en revistas que pertenecen al primer cuartil de Sitescore. El Sitescore es otra medida de calidad de revista y en este caso lo que hace el Sitescore se calcula dividiendo el número
de citas recibidos por los artículos de una revista en los últimos 3 años, y eso hay que dividirlo entre el número de artículos publicados por esa misma revista en ese mismo marco temporal. Y digamos que cuanto más alto sea el site score, el indicador numérico, pues más citas ha recibido la revista y de mayor calidad y de mayor impacto es. Y de la misma manera que se hace con el Site Score, pues se hace con el Field Weighted Citation Impact, que se calcula teniendo en cuenta, digamos, las es un factor corregido que tiene en cuenta el campo de conocimiento en el que se ha publicado una investigación. Es decir, compara revistas que pertenecen al mismo campo y genera otro indicador numérico que cuanto mayor sea, pues más impacto tiene. Y de la misma manera que vimos para el site score o para las citaciones en general, pues bueno, lo mismo pasa para el Field Weighted Citation Impact. Entonces, bueno, estas serían las métricas que se nos ofrecen cuando vamos a la opción de ver todas las métricas. Y luego esto que no cargaba y por fin ha cargado, bueno, pues digamos que es una escala temporal en el cual vamos viendo, por un lado, el número de documentos que este autor ha ido publicando a lo largo de los años. En 2007 ha publicado 21 documentos, en 2008 13, así como el número de citas que ha ido recibiendo en cada uno de estos años. Entonces, bueno, básicamente es lo que nos indica este gráfico. Y asimismo, pues también se puede ver digamos, los topics, las áreas temáticas a las que más ha contribuido esta investigadora. Bueno, se puede ver todas las áreas a las que ha contribuido y los artículos que ha publicado, y si accionamos en estos artículos, pues se nos mostrarán los documentos de esta autora, estos 12 documentos que pertenecen al apartado de telómeros, leucocitos, senescencia celular. Bueno, como veis, va un poco lento. El problema puede ser mi conexión a Internet, pero bueno, aquí saldrían listados todos los documentos de esta autora relacionada con este área temática. Bueno, pues es un poco lo que podemos ver así en general. Una vez hecho esto, podemos ver simplemente los documentos que ha publicado esta autora. Es una lista de 323 documentos. Esperad, lo que voy a hacer es, voy a cerrar alguna ventana que tengo por aquí, porque no sé si es esto lo que me está dando algún problema. Eh, aquí deberíais de poder ver estos 323 documentos mientras se cargan. Bueno, pues se puede ver también algunos detalles más. Por ejemplo, se pueden ver la posición que ocupa esta investigadora en cada uno de los artículos que publica. Es decir, esta autora tiene un artículo en la que es la primera firmante, es el primer autor. Tiene 61 documentos en el cual es la última autora. En general, los últimos autores son, bueno, pues la gente que consigue la financiación, los jefes de grupo, los que desarrollan ideas y demás. Bueno, pues 61 documentos los ha firmado como última autora. Te da también la media de citas de cada uno de estos documentos, así como el índice de impacto, el Field Weighted Citation Impact que acabamos de comentar, en cuál es una coautora y en cuántos es una autora única a la hora de redactar el artículo. Estos son, digamos, bueno, nos da una cierta idea del grado de madurez del investigador, del grado de seniority, ¿no? De un poco, digamos, de cuánto tiempo lleva como investigador y cómo ha ido produciendo y demás. Vamos a ver si refrescando la página esto podemos conseguir que se cargue. Porque ya os podéis imaginar que un autor tan prolífico con 323 documentos, pues muchas veces tampoco nos resulta tan sencillo encontrar el artículo concreto o el grupo de artículos en concreto que estamos buscando. Bueno, como esto parece que no funciona, voy a ver si cambio de navegador, disculpadme. Un segundito, a ver si por aquí. Lamento estos problemas de conexión. Scopus además suele requerir bastante capacidad, pero creo que en este caso el problema es mi conexión a Internet.
A ver si poco a poco se va abriendo. Pablo, Dime, Jesús. quizás si quitas lo que es la cámara, quizás requiera, y requiera menos y puedas tener mayor velocidad. Pues a por ello vamos. Te seguimos Vamos. escuchando y la pantalla la Sí. seguimos viendo. Vale. Y ahora lo que habría que ver es que esto se vaya actualizando. He estado cerrando alguna aplicación más entre medias para ver si, si mejoraba un poco, pero veo que sigue parecido. Entonces, a ver, voy a cerrar también el correo. Disculpadme. Bueno, entre medias podemos seguir viendo más cosas. En esta página simplemente veríais estos 323 documentos y unas cuantas opciones de filtrado en la parte de la izquierda. Y el filtrado sería, pues, por palabras clave, pues si por el tipo de artículo, si es una revisión por pares, perdón, si es un artículo de revisión sistemática, si es un artículo normal, si es una carta al editor, eh, em, se podrían ordenar por índice de impacto, se podrían ordenar por de cuándo, de mayor, bueno, entonces no me deja utilizar el filtro hasta que no se cargue, y lo cual es una verdadera lástima. Dejadme, voy a intentarlo me molesta mucho esto porque parece como si todo está lento y esto dificulta un poco. Bueno, vamos a intentar hacer otra cosa entre medias y a ver si al final nos da tiempo a volver a esta parte de los documentos. Una de las partes más interesantes es esta que os indico aquí, que es analizar digamos, la producción científica del autor. Si vais aquí, una de las cosas que podréis ver será, bueno, no sé qué sucede ahora con esto. Vamos a ver si desde este otro navegador soy capaz de. Ahora mismo vuelvo, he abierto otro navegador y tengo que cambiar pero veo que va todo muy lento. Ya lo siento esto, ¿eh? A ver. No, es un problema de mi conexión, me temo. Lo lamento muchísimo, disculpadme. Tranquilo, Pablo. Avanza cuanto puedas. Bueno, me sabe mal porque, Ya, ya. bueno, va pasando el tiempo y me gustaría poder ver todas las funcionalidades. Em, y es que ya lo tengo todo cerrado. Vamos a ver si volviendo a lo que teníamos inicialmente, pero no, esta no. Y esto sigue parecido, me imagino. Bueno, voy a abrir otra pestaña y a ver si desde esta otra pestaña soy capaz de. Estas cosas son detestables, la verdad, me tenéis que disculpar. Voy a probar a hacer una cosa, si te parece, Jesús, Dime. que es, no sé si bueno, me dice que estoy comprobando mis requisitos de wifi y bueno, me da bastante. Voy a cambiar de red wifi, a lo mejor desconecto unos segundos, pero debería de volver automáticamente. A ver si así esto consigo solucionarlo. De acuerdo. Disculpad, Gracias, mil Pablo. perdones. Tranquilo.
Hola Jesús, ¿me oís? ¿Me escucháis, Jesús? Sí, sí, Ah, bien, fenomenal. Vale, ahora me dice que no estoy conectado, estupendo. Pero bueno, sí, conectado estoy, puesto que vamos a abrir otra pantalla y a ver si ahora mejora un poco la cosa. Pablo, no te preocupes, si no pudieses, como tenemos otra sesión al próximo mes, podríamos ampliarlo y poder ofrecer este apartado que no has podido ofrecer por el imprevisto técnico, lo podríamos darlo al principio o al final de la próxima sesión, si te parece. Sí, eso no es ningún problema, pero yo para estas cosas soy un poco tozudo y De me nada. molesta enormemente que sucedan. Entonces, si me dais 2 minutos más, probamos y si no, bueno, pues pasamos a preguntas o tratamos de hacerlo de otra forma, pero un par de minutos, por favor, a ver si somos capaces de arreglar esto. Vamos a ver. Voy a compartir esta pestaña. Vamos a hacer todo el ejercicio de nuevo y a ver si esta vez tenemos un poquito más de éxito. Reitero mis disculpas. María Blasco, buscamos. Es esta autora. Y lo que queríamos era ver sus documentos y aquí nos aparecen. Bueno, por fin. Bueno, disculpadme de nuevo. Entonces, como os decía, si queréis... Voy a analizar primero los resultados y luego os indico cómo filtrar estos documentos, si os parece, porque no quiero entrar, salir y que me vuelva a suceder. Sí, como os decía, se puede analizar en más detalle la producción científica de esta investigadora, en este caso simplemente, o de cualquiera, yendo a Analyze Author Output. Si accionamos este botón, que antes no funcionaba y que esperemos que ahora sí funcione, pues veremos una serie de parámetros que podemos ver relacionados con las publicaciones científicas de esta investigadora. Podemos hacer un análisis por la revista en la que ha publicado. Entonces, se nos indicará aquellas revistas en las que más ha publicado, junto con aquellos artículos publicados en estas mismas revistas. Como veis, la revista en la que más ha publicado es Embo Journal, luego Nature Communications, Journal of Cell Biology, Cell. Si accionamos cualquiera de estos números, el sistema nos llevaría, pues en este caso, a los 10 artículos que la autora ha publicado en la revista Cell. Y bueno, como vemos, hay algo que no ha ido muy bien, pero este debería de ser el caso. Ahora ya voy un poco rápido por todo, pero bueno. Entonces podéis ver la revista en la que más ha publicado. La revista, si lo tenéis en formato de gráfico o en formato de tabla, como veis a la izquierda. Y aquí tenéis, bueno, pues el número de artículos que pertenecen a cada una de estas revistas. Y tanto esta como cualquier otra de las tablas las podéis exportar y las podéis exportar como un formato Excel o las podéis exportar como un gráfico en un formato zip. Y si elegís esta opción, exportar como un formato zip, se os generarán varios tipos de archivo que podréis utilizar, por ejemplo, en vuestras presentaciones. Hay un PNG, hay un PDF, hay un JPG. Bueno, lo abrimos y lo vemos. Este es el archivo que se ha generado y como veis hay varios tipos de archivos y simplemente, bueno, pues si vamos al PNG, por ejemplo, lo que veríamos sería esta gráfica en formato imagen, digamos, y podríamos utilizarla, bueno, pues para incluirla en cualquier presentación y demás. No sé si la veis por cómo se comparte la pantalla, pero bueno, es la misma gráfica en formato de imagen. Esto se puede hacer para cualquier tipo de gráfica. Entonces, esto tiene que ver con las revistas en las que ha publicado estos 323 documentos. ¿Cómo son los documentos que ha publicado? ¿Qué tipo de artículos son? Bueno, pues en la mayoría de los casos, el 81,4% son artículos de investigación normales. Luego hay un grupo y que son 39 documentos en este caso, que son revisiones sistemáticas. Hay un apartado que son cartas al editor, pequeñas encuestas. Bueno, aquí salen representados tanto en formato gráfico como en formato tabular en la parte izquierda de la pantalla. Podéis ver cómo ha sido la producción científica de esta investigadora a lo largo de los años. Y bueno, pues como veis, ha tenido años menos prolíficos y años muy prolíficos. De nuevo,
en principio, si accionáis cualquiera de estos puntos, os debería llevar a la lista de artículos que hemos accionado. En este caso, pues habíamos visto, no sé, en 2011 hay 11 documentos. Si accionamos este punto, deberían aparecer 11 documentos. Como visteis anteriormente, no siempre el algoritmo funciona bien, pero bueno, en general este es el caso. Y entonces ya podríais ver estos artículos en concreto de este año en particular. También podéis hacer un análisis por área temática. La mayoría, como veis, pertenece a bioquímica, genética y biología molecular, pero hay un buen grupo de artículos también publicados en medicina, en inmunología, en neurociencias y demás. Bueno, pues vamos reuniendo todos estos datos y vamos haciéndonos un poco una idea de cuál es el perfil de este investigador. Podemos ver el índice H, que ya lo hemos visto. Podemos ver también el número de citas que ha recibido sus artículos en cada uno de los años. Lógicamente, el número de citas, según vas construyendo tu cuerpo de artículos, pues va aumentando a lo largo del tiempo. Y también podéis ver quién ha ido citando a los artículos de esta autora en cada año en concreto. Bueno, pues simplemente accionando este número debería de llevarnos a los 1.388 artículos que están citando a esta autora. Bueno, de hecho nos encuentra 1.034, probablemente el resto no estén indizados en la base de datos. Entonces, bueno, estos serían los documentos que citan en el año 2024 a documentos de esta investigadora. Y asimismo, pues también podéis ver la lista de sus coautores, de con qué personas colabora esta investigadora para publicar sus investigaciones. En este caso, Paula Martínez es la más prominente, con 45 artículos coautorizados con María Blasco, y bueno, el resto de autores y demás. Evidentemente aquí no hay un formato gráfico, porque bueno, simplemente es el nombre del autor con el número de citas. Entonces, bueno, esto sería un poco el nivel de detalle que podríamos tener sobre el análisis. ¿Para qué es importante un perfil de autor? Bueno, pues para ver, por ejemplo, con quién colaboramos, ¿no? Con qué estamos buscando colaboradores, tenemos potenciales colaboradores. Bueno, pues podemos ver en qué campos de trabajo, de conocimiento trabajan, cómo de prolíficos son a la hora de publicar, qué impacto tienen sus publicaciones, sus índices H y demás. Bueno, volvemos a la lista de documentos. Esto que os he presentado lo tenéis también de otras formas en estas opciones. Por ejemplo, hay 1.266 coautores. Si accionásemos aquí, pues se nos va a aparecer la misma lista con estos coautores ordenados de la misma manera. Como veis, 323 documentos, que os decía que muchas veces puede no ser fácil del todo encontrar el o los artículos que buscamos. Si vais a esta opción de ver la lista en el formato de búsqueda de resultados, nos llevará a una página y esperemos que me deje. Si no, os lo muestro simplemente con una lista de resultados cualquiera. Bueno, parece que nos había dado un poco de tregua, pero por lo que veo vuelve a calarse un poco la conexión, lo cual es sorprendente porque me está dando bastante cobertura, pero bueno, en este caso, como nos quedan 10 minutos, Jesús, a lo mejor sí que sería interesante, si hay alguna pregunta, intentar ir respondiéndolas, y mientras tanto yo por aquí miro también a ver si es posible que os muestre una búsqueda de documentos, pero bueno, de momento parece que el sistema también se queda un poco colgado. Fantástico, de acuerdo, pues dejamos abierto el turno de preguntas. Aquella persona interesada puede levantar la mano, le damos micrófono y puede adelantarle la consulta a Pablo. Disculpas, mil perdones por esto. Son cosas que además de aborrecerme, me generan cierto nerviosismo por vosotros, sobre todo, porque es una verdadera lástima que por una conexión a Internet, en estos tiempos de la inteligencia artificial, la computación cuántica y demás,
pues a veces estemos en estas situaciones. Lo lamento profundamente. Imprevistos técnicos ajenos a nuestra voluntad. Bueno, estoy contento de que hayamos podido por lo menos avanzar y ver un poco en general qué es lo que nos ofrece el perfil de autor. Y bueno, algún concepto también interesante como esto que hablamos de que se generan automáticamente. Un autor no puedes pedir correcciones a tu perfil de autor, pero realmente todo se va, digamos, añadiendo de una manera automática y mediante el uso de algoritmos. Yo mientras hablamos sigo comprobando que a lo mejor vuelve por alguna circunstancia en estas otras pestañas. De acuerdo, pues damos paso a Jesús Castillo, que ha levantado la mano. Adelante, Jesús. Hola, ¿me escucháis? Perfectamente. Hola, muy bien, Jesús, sí. Muchas gracias por esta sesión tan interesante. Una pregunta, dado que el perfil se gestiona automáticamente, ¿se engancha con el perfil ORCID? No, son dos sistemas diferentes. En el ORCID, tú manualmente puedes añadir vale. toda la información que quieras. Puedes subir tus artículos, puedes poner tu biografía, puedes con quién colaboras y demás. Eso lo haces todo de una manera manual. El perfil de Scopus se genera de una manera completamente automática. Se pueden conectar ambos perfiles, pero siempre va a requerir, cada vez que un artículo sea indiciado en Scopus, siempre te va a requerir una acción. Que la acción son 2 clics, y de ese momento puedes llevar tus artículos de Scopus a ORCID, pero digamos que no están conectados permanentemente, puesto que pertenecen a organizaciones diferentes, digamos. Ya, y entonces, para que salga el código ORCID ahí en ese perfil, la conexión tiene que hacerla desde ORCID, entiendo, hacia Scopus. Exactamente. Vale. De acuerdo, muchas gracias, Pablo. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, Jesús, gracias. ¿Alguna otra consulta? Gracias, Jesús. Espera un momento, voy a mirar porque teníamos como cerré todo lo que tenía abierto para ver si la red mejoraba. No sé si teníamos alguna pregunta aquí que no he abordado a lo largo de... Sí comenté lo del índice H y la diferencia entre Google Scholar y Scopus, que era una de esas preguntas. Y no sé si había alguna más. La creación del perfil, ya lo has comentado desde el principio. La creación del perfil, que es automático, efectivamente. Había algo de revisores, si no me equivoco. Se preguntaba también algo de revisores. Bueno, no me deja ni abrir el correo. Esto es un auténtico desastre. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla de momento porque como esto no avanza, de hecho me abochorna un poco. La pregunta, Pablo, era ¿cómo se registran los artículos como revisor par? No es una pregunta que comprenda muy bien porque yo creo que estamos mezclando 2 cosas. Exacto. Por un lado, en este caso el perfil de autor es exclusivamente para artículos que hayas escrito, no que hayas revisado. Y no hay un perfil de autores para revisiones. Exacto. O sea, si eres revisor para una revista o para varias revistas, bueno, pues la revista se muestran los datos de los revisores. También porque, bueno, hay cierta privacidad. Los artículos son públicos, pero las revisiones no lo son tanto. Entonces, bueno, habría datos sensibles involucrados. Exacto. Ahí yo coincido contigo en esa pregunta. Intuyo que se referiría a la base de datos en la que sí que se pueden hacer públicas las revisiones, que de hecho desde la revista nosotros podemos, en el momento en el que enviamos el certificado de la revisión a las personas que han contribuido en la revisión, ponemos en copia a la base de datos y en ese sentido también se puede incorporar al perfil, pero no como autor, que es lo que estamos viendo en esta sesión, sino como revisor. Entiendo que iba por ahí, pero la pregunta sí que no es muy específica. No, tiene sentido, Jesús. Gracias por la aclaración. De nada. Gabriela, no sé si tiene alguna... Bueno, hay 2 manos levantadas, no quiero no sé en qué orden se levantaron, no quiero para nada... Pues venga, Gabriela, adelante, ya que te vemos.
Encantado. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por el webinar y Pablo ha salido todo fantástico igualmente. No, bueno, podría haber salido mejor. Gabriela, muchísimas gracias. Solo una pregunta, no sé si es pertinente o quizás está asociado al próximo, pero hay como dos criterios cuando uno hace o incorpora los datos de filiación, que yo llamaría descendente o ascendente. Es decir, si yo pongo departamento de periodismo, facultad de comunicación, Universidad Austral, o pongo Universidad Austral, Facultad de Comunicación, Departamento de Periodismo. ¿Se aconseja alguno en particular por si el algoritmo toma de alguna manera en un orden esa afiliación? ¿Solo ponemos universidad? Bueno, por ahí va mi pregunta. Gracias. Sí. Muchísimas gracias a ti por la pregunta, Gabriela. A priori, yo lo más cómodo para las indizaciones sería utilizar una única afiliación que fuera la superior. Es decir, si perteneces a un centro de investigación afiliado a una universidad, yo utilizaría la universidad. Por otro lado, muchas veces, para evaluar los centros de investigación, pues también quieren que sean citados. En este caso yo lo pondría en orden ascendente de importancia. Y aquí ya, claro, hay especificidades de revistas que pueden pedir más o menos, pero en muchos casos en líneas separadas. Es decir, Universidad de X, líneas, intro, o sea, separar la línea, centro de investigación X, Y o Z. Porque muchas veces si va en continuo, esto es el problema de los algoritmos, que tiene que haber una... Te lo va a incluir todo dentro del primero. Mi consejo sería lo superior, si es posible, y único, pero si se exige que se nombre el centro de investigación o la entidad asociada, pues en líneas diferentes. Esta sería mi consejo. Y no sé si había otra pregunta antes. Ya no está levantada la mano, no obstante, si la persona está interesada en plantear la pregunta, es su momento. Y bueno, en cualquier caso, podéis acceder a mí a través de Jesús sin ningún problema. Si empezáis a utilizar la herramienta y por cualquier circunstancia, pues hay cosas que no entendáis o algún índice de impacto, diréis si trabajáis un poco en la herramienta, por ejemplo, en el apartado de revistas, pues veréis que además del Sitescore, que es el índice de impacto que ofrece Scopus, pues hay el SciMago Journal Ranking, que es otro índice de impacto. Hay el que hablábamos antes, el SJCR. Todos esos tienen unos cálculos un poco diferentes. No son, he de decir, no son métricas pertenecientes al Sevier. El Sevier únicamente diseña el Sitescore. Son algoritmos, en uno de los casos es la Universidad de Leiden el que lo genera, en otro caso es la Universidad de Granada, pero hacen sus análisis basados en los datos de Scopus, y esa está la razón por la cual están incluidos en la base de datos. Pero digamos que como indicador de calidad propio de Scopus o del Sevier es únicamente el Sitescore, ¿eh? Los demás utilizan datos, pero han sido generados por otros agentes, digamos. Hay que dar crédito al que se lo merece. Totalmente. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Gracias, Susana. Perdón. Es maravilloso siempre ver una audiencia tan colorida, digamos, ¿no? El sentido de los orígenes y demás. Es una pasada. Muy bien, pues si no hay más preguntas, para cumplir el tiempo preestablecido, damos por finalizada la sesión, reiterando nuestro agradecimiento a Pablo. Gracias, Pablo, y nos vemos en la próxima sesión. Yo el agradecido soy yo, de verdad, y siempre por tu profesionalidad, Jesús, por los asistentes, y os puedo asegurar que la siguiente la haré sentado encima del router, de tal manera que no pierda la conexión. O no sé si utilizar uno de estos cables antiguos de teléfono, porque la verdad lo siento mucho, 1000 disculpas. No te preocupes. Muchísimas gracias también a los asistentes. Cuídense. Hasta pronto, gracias.